el Señor le bendiga. Damos gracias al Señor por este privilegio que nos permite de estar este día aquí con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Voy a pedir que abramos nuestras Biblias. Vamos a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 46. Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice la palabra del Señor: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. No sé, hermano, si a usted le ha pasado que muchas veces nosotros sentimos como que perdemos la oportunidad, como que nosotros analizando y vemos hacia atrás, se nos presentan oportunidades en la vida que muchas veces nosotros no las percibimos y no las aprovechamos. A veces nosotros perdemos la oportunidad de hablar a alguien, de dar una palabra de aliento, de consuelo, de ayudarle. En el trabajo que yo realizo, muchas personas, pues tengo interacción con muchas personas y tengo la oportunidad muchas veces de poder compartir, de poderle hablar de la palabra de Dios, de poder dar mi testimonio. Y a veces yo ando con eso en la mente, voy a ver si esta persona que se sube en mi vehículo me da la oportunidad de poder conversar con ella, de poder hablarle sobre el Señor. A veces decido dar mi testimonio o a veces decido hablarle la palabra de Dios. Y a veces, les soy honesto, no he podido hacer ninguna de las dos cosas. Sí, a veces pasa eso. A veces por el problema de la comunicación, del lenguaje, prefiero mejor quedarme callado y decir no voy a poder hacerlo. Pero cuando se me da la oportunidad, trato de hacerlo. Pero les soy honesto, hay veces que bajo a la persona que anda conmigo y se puso a conversar conmigo, ella dio la oportunidad de poder hablar, y cuando se bajó yo le decía un feliz día, a veces quedo pensando, perdí la oportunidad, no pude hablarle del Señor, no pude darle mi testimonio, y esa persona abrió la puerta. Y a veces nos pasa eso, muchas veces, que perdemos esa oportunidad. Y cuando hablo de oportunidad, hermano, me estoy refiriendo a esos momentos en nuestras vidas en los cuales nos toca tomar una decisión que muchas veces impactará nuestra vida o puede impactar la vida de otras personas que nos rodean, que están en nuestro entorno, nuestra familia, amigos, familiares, vecinos, compañeros y toda aquella persona que está en nuestro entorno. Entonces, cada día que el Señor nos permite estar en esta tierra, son oportunidades de poder escuchar la palabra de Dios, de poder recibir a aquellos que todavía no lo han hecho al Señor en nuestro corazón, de asegurarnos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Entonces, en esta tarde pues vamos a hablar sobre ese tema, una oportunidad única. Y como hemos leído en este pasaje, se nos relata en el contexto que esta historia, este relato se da en la ciudad de Jericó. Dice ahí que los personajes que menciona este relato está nuestro Señor Jesús, sus discípulos,
una multitud que le seguía. Y eso me llama la atención siempre que veo la palabra, que el Señor nunca andaba solo. Él siempre tenía una multitud que le seguía. Y si nosotros vemos dentro de esa multitud que le seguía al Señor, no habían ahí personas intelectuales, personas ricas, personas acomodadas. Siempre había personas que tenían necesidad de algo, ya sea una necesidad física o muchas veces una necesidad espiritual. Y la bendición que tenían estas personas que siempre se acercaban al Señor y que siempre le seguían, era que eran doblemente bendecidos, porque no únicamente recibían su necesidad espiritual, no únicamente era resuelta su necesidad espiritual, física, sino que también su necesidad espiritual. El Señor siempre iba más allá de los que ellos pedían, porque a veces nos pasa eso, hermano. A veces nosotros le pedimos algo al Señor, pero el Señor ve más allá de lo que nosotros pedimos. El Señor ve más allá de lo que nosotros necesitamos. Y dice el relato que cuando Jesús iba con sus discípulos y esta multitud que le seguía, en esos días se estaba celebrando lo que era la fiesta de las Pascuas, y que Jesús iba saliendo, dice la palabra del Señor, de Jericó hacia Jerusalén, y en el camino se encuentra un personaje que es incorporado aquí al relato, que es llamado Bartolomeo. Dice que este hombre era ciego, ¿ya? No estoy seguro si este hombre era ciego de nacimiento o si en algún momento fue que él perdió la vista, porque menciona el versículo un poco más adelante que él recobró la vista. De repente puede ser de que él pues tuvo en algún momento la oportunidad de poder ver. Pero dice la palabra del Señor que este hombre llamado Bartolomeo, dice que es un hombre ciego para empezar, un hombre pobre, un hombre que físicamente, humanamente, pues tenía muchas dificultades. Dice que vivía de lo que pedía a la orilla del camino. Vivía de lo que los demás le daban, de lo que los demás, la compasión que podían tener por él. Y aparte de eso, este hombre, Bartolomeo, puede ser que era un hombre solitario, puede ser que era un hombre que en su condición se encontraba solo, sin esperanza, afligido posiblemente. Imagínese una persona sin recurso económico, como muchas veces se entristece, como muchas veces se agobia, no digamos una persona ciega, que se le complica aún más su vida. Pero ahí vemos a este hombre Bartolomeo en estas circunstancias, que me hace ver o que me revela que muchas veces la condición del hombre y la mujer apartado de Cristo es de la misma manera. Nos encontramos solos, tristes, sin esperanza, sin consuelo, sin saber a dónde acudir, a dónde tocar, a dónde refugiarse, a quién poder clamar. Y dice que este hombre no veía, pero me imagino yo que posiblemente tenía ya su oído bien agudizado, bien afinado. Había desarrollado posiblemente su oído, porque de repente era lo único que podía hacer, escuchar. Si de repente alguien se acercaba para poderle ayudar, para él poder pedir. Y la Biblia relata, aquí en el capítulo 46, y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, eso me llama la atención, oyendo, quiere decir que este hombre estaba atento a lo que estaba pasando a su alrededor. Este hombre no solo estaba ahí sentado esperando que alguien tuviera misericordia de él y le ayudara, sino que él estaba muy atento a lo que estaba pasando a su alrededor. Y dice el versículo que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Escuche bien las frases que expresa este hombre. Dice, Jesús, hijo de David. No solamente dijo Jesús, porque él pudo haber escuchado en la algarabía de la gente, pudo haber escuchado que era Jesús quien andaba por ahí. Posiblemente, por lo que él expresa, este hombre ya había escuchado que Jesús era alguien que sanaba a los enfermos.
Posiblemente había escuchado que Jesús era alguien que hacía milagros, que sanaba a los leprosos, que incluso resucitaba a los muertos. Y me imagino que de repente este hombre tuvo ese anhelo, ese deseo en su corazón, en algún momento poder tener ese encuentro, poder tener ese acercamiento con Jesús, poderse relacionar con Jesús. Y cuando hablamos de una oportunidad única, este hombre vio aquí esa oportunidad única que él tenía. Recuerde las circunstancias en que él se encontraba. Él no tenía la oportunidad de andar tras de Jesús, de poder ir donde él estaba, como los demás lo podían hacer. Ese era el momento preciso que él tenía que aprovechar para acudir a quien realmente podía ayudarlo. Tal vez muchos lo ayudaron dándole dinero, pero aquí el problema de este hombre no era únicamente un problema de dinero, no era únicamente un problema material, como lo decía al principio. Y ese es el problema que tanto el hombre y la mujer actualmente está viviendo. Que a veces creemos que nuestros problemas solo son problemas económicos, problemas materiales, que solo son problemas de necesidades que tenemos que resolver. Pero se nos olvida que el principal problema que tiene el hombre y la mujer es el pecado, que lo agobia, que lo atormenta, que lo separa de Dios, que le permite tener esa intimidad, ese contacto diario con Dios. Entonces, este hombre vio aquí esta oportunidad al escuchar que era Jesús, que estaba cerca de él, y expresa esas palabras. Y como repito, me llama la atención porque le está dando un reconocimiento a ese personaje que está cerca de él. Y si lo analizamos un poco más, él va más allá, reconociendo a Jesús como el Mesías, como el enviado, como el ungido de Dios, cuando le dice hijo de David. Hijo de David. Entonces, podemos ver que este hombre, aún en sus momentos difíciles, aún en sus momentos de angustia, supo llegar al corazón de Jesús, supo ganarse el corazón de Jesús. Y eso nos revela a nosotros también que Jesús, hermanos, nuestro Señor, siempre Él está atento a nuestro llamado, a nuestro clamor. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, que a un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Y así es como el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él, con un corazón humillado, dispuestos. El Señor no quiere escuchar nuestros argumentos. Mira, Señor, tengo este problema. Mira, Señor, soy ciego. Este hombre no dijo eso. Él únicamente le dijo, ten misericordia de mí. Y en esa frase que él dijo ahí, se enmarca todas las necesidades que él tenía. Amén. Dice en el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, porque él clamaba, pero él clamaba mucho más y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí hay otro aspecto que me llama mucho la atención, que a veces nosotros vamos a encontrar obstáculos en el camino, a veces nosotros vamos a encontrar personas que nos quieran detener, a veces vamos a encontrar personas que nos quieran desanimar y hacernos creer que no vale la pena seguir a Cristo, hacernos creer muchas veces que lo que estamos haciendo es una pérdida de tiempo y quieran poner en nosotros tantos argumentos. A veces yo escucho cuando se le plantea a la persona la palabra del Señor donde dice, yo siento que todavía no es mi tiempo, yo siento que todavía no estoy preparado, que todavía no estoy listo, pero una cosa le aseguro, cuando yo esté listo lo voy a hacer. Y a veces yo le digo, bueno, que Dios tenga misericordia de usted y le dé tiempo, porque usted no sabe en qué momento el Señor pueda venir o en qué momento usted tenga que partir de esta tierra. A veces nosotros creemos que vamos a ser eternos aquí en esta vida, en esta tierra,
Tal vez porque estamos jóvenes, tal vez porque tenemos salud, tal vez porque estamos en una muy buena posición económica donde no nos falta nada. Pero hermanos, somos de la muerte y en cualquier momento podemos partir. No se necesita estar enfermo para partir de esta tierra. A veces nos subimos en ese vehículo y no sabemos si vamos a llegar a nuestro destino. A veces nos acostamos en la noche y no sabemos si vamos a despertar en un nuevo día. Tantas cosas pueden suceder e incluso no sabemos el momento en que el Señor vendrá por su iglesia, por su pueblo. Entonces, la pregunta es, ¿tendré yo ese tiempo? ¿Tendrá usted ese tiempo de aprovechar esa oportunidad que Dios nos está dando cada día? ¿Cuántas veces se nos ha hablado del Señor? ¿Cuántas veces se nos ha predicado el Evangelio? ¿Cuántas veces se nos ha hecho la invitación de venir a Él, de entregar nuestro corazón a Él? Y no la hemos aprovechado. Y de repente no le hemos puesto atención. Hemos desaprovechado esa oportunidad que el Señor nos da. Voy a seguir leyendo. Dice, y muchos le reprendían para que se callase. Ese es el trabajo del enemigo, hermano. Detenernos, callarnos, hacer que perdamos el enfoque, la mirada en quien nosotros hemos creído. Y lo hace de muchas maneras. A veces lo hace con argumentos, con comentarios que escuchamos, ya eso nos desanima y ya eso nos detiene. A veces lo hace con una dificultad, puede ser con una enfermedad. Y a veces queremos cuestionar por qué Dios permitió eso. ¿Por qué Dios, si yo tanto tiempo que le he servido, que he sido fiel y todo? Pero ese es el trabajo del enemigo, hermano, de querer poner en nuestra mente y en nuestro corazón ese tipo de pensamientos, ese tipo de argumentos. Y vimos que aquí este hombre no se detuvo, a pesar que muchos, no dice algunos, dice que muchos quisieron callarlo y detenerlo. ¿Y cuál fue la reacción de este hombre? Lo contrario. Dice que aún, me imagino yo, ese momento donde este hombre se está narrando esta historia, que este hombre, en vez de callarse, en vez de intimidarse, dice que más bien este hombre reaccionó de una manera diferente. Dice que lo hacía de una manera más firme, más fuerte. Y él daba en alta voz, decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Por una segunda vez. Y no sé cuántas veces más este hombre habrá dicho estas frases que llegaron a la mente, al oído y al corazón de nuestro Señor Jesús. ¿Qué sucede? Dice, entonces Jesús, deteniéndose. Vemos ahí la respuesta, mire. ¿Qué sucedió? No pasó de lejos, no lo menospreció como tal vez muchos lo hacían por su condición. Dice que Jesús, al escuchar esto, se detuvo. Él está atento, ¿no? Como yo le decía anteriormente. Él dice que está su oído inclinado a escuchar el clamor de sus hijos. Dice que independientemente de cómo nosotros nos encontremos, Él está ahí, escuchando, para poder sacar, para poder liberarnos, para poder restaurarnos, para poder recibirnos así como nosotros nos encontramos y hacer el trabajo que Él desea en nuestra vida. Yo la vez pasada que hablaba en este mismo lugar decía que a veces nosotros queremos hacer el trabajo que a Dios le corresponde. Que a veces nosotros queremos cambiar nuestra vida y mejorar nosotros nuestra vida y después no, ese es el trabajo que al Señor le corresponde. A nosotros únicamente nos queda, como hizo este hombre, clamar a Dios, pedir ayuda a Dios. Dice que Él está dispuesto a escuchar, Él está dispuesto a responder. Vemos entonces, dice, y deteniéndose, hablando de Jesús, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza. Mire cómo cambian las cosas, ¿verdad? Anteriormente mirábamos que le decía que se callase, que no gritase, que no hablase lo que estaba diciendo. Pero ahora, como ven que es Jesús quien lo está llamando, es Jesús quien se detiene y es Jesús quien quiere hablar con él,
Ahora los demás le dicen, ten confianza, levántate y ten confianza. Dice, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aquí veo, hermano, una actitud en este hombre, Bartolomeo, donde dice que al escuchar el llamado de Dios, escuche, al escuchar él el llamado de Jesús, él accionó. Dice que él inmediatamente se despojó de su capa, que eso tiene un significado, hermano. De repente eso le impedía, puede ser, llegar hasta donde Jesús estaba, pero espiritualmente eso tiene un significado, hermano. Que nosotros tenemos que despojarnos, tenemos que venir delante de Dios, dejando todo aquello que al Señor no le agrada, dejando todo aquello que nos permite tener ese contacto, esa relación, esa comunión con Dios y que nos permite seguirle a Él. Dice que este hombre hizo eso, que agarró su capa, que tenía un significado para el judío, agarró su capa, se despojó de ella, se levantó, se puso de pie y se acercó donde Jesús estaba. Ve, el Señor Jesús está dispuesto a hacer algo en nuestra vida, pero nosotros tenemos que hacer algo. Él está ahí, Él ya hizo ese trabajo. Dice que Dios mandó a su Hijo a pagar un precio por nosotros, aún sin merecerlo. Dice que fue en Romanos 4:24, dice, Romanos 3:24 dice que hemos sido justificados. ¿Por qué? Por gracia. No porque lo merecíamos, no porque hicimos algo para merecerlo, no porque hicimos algún tipo de obra para merecerlo, sino que fuimos justificados por gracia, mediante la redención. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él ya hizo el trabajo. Lo único que nos queda a nosotros entonces es hacer nuestra parte. Escuchar, estar atento a esa voz, a ese llamado y poder actuar, ser sensible a ese llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. De repente, cuando el Señor nos llamó a nosotros, algunos fuimos sensibles y rápido escuchamos esa voz, ese llamado. De repente, otros no, fuimos un poco más duritos, ¿ya? Y esperamos y esperamos, ¿ya? Y así como nosotros hay muchos que de repente están ahí esperando y esperando, reescuchan y reciben esa invitación y ese llamado, pero todavía no han dado ese paso de poder recibir a Cristo en su corazón, de abrir su corazón, de entregar su vida a Él y permitir que el Dios haga el cambio en su vida. Así como lo vamos a ver en este hombre, el cambio que él recibió en esta vida, en su vida, pero vemos lo que sucedió previamente. Él se esforzó, trató de escuchar qué es lo que pasaba, habló, gritó, reconoció quién estaba cerca de él, clamó por esa ayuda al único que podía ayudarle. Y vemos un resultado, un fruto de esa actitud de él. Y dice el versículo 51, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobra la vista. El Señor nos estará diciendo lo mismo esta tarde. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y la respuesta es que Él ya lo hizo todo, hermanos. No hay nada más que se tenga que hacer. Él ya lo hizo todo. Dice la palabra que derramó su sangre en la cruz del Calvario por todos, cada uno de nosotros. Derramó su sangre por nuestros pecados. Independientemente del tipo de pecado, Él derramó su sangre para limpiarnos, para justificarnos, para santificarnos, para volver nuevamente a unirnos al Padre. Porque dice la palabra del Señor, el versículo previo que he dicho en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecamos y estábamos como destituidos, apartados, separados, lejos de Dios.
sin esperanza, así como se encontraba este hombre. Pero dice en Romanos 3:16, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice porque de tal manera se está refiriendo, hermano, a un amor incondicional, a un amor que no podemos compararlo, un amor incondicional. Entregó Dios a su único Hijo para que nosotros, los pecadores, podamos ser salvos. Tomó el lugar de nosotros en la cruz para que nosotros pudiésemos ser salvos. De repente, hermano, usted ha perdido muchas oportunidades en su vida que no las pudimos distinguir, porque de repente no teníamos esa visión espiritual que el Señor nos da y no las pudimos notar. Y cuando nos dimos cuenta era muy tarde. Hay amigos que de repente nos están viendo y nos están escuchando, que han perdido la oportunidad de poder recibir a Cristo en su corazón, que han perdido tantas oportunidades, pero esta tarde hay una oportunidad que no podemos dejar pasar por alto, que no podemos olvidar, que no podemos desperdiciar, desaprovechar, y esa oportunidad es entregar nuestra vida a Cristo Jesús, así como lo hizo este hombre. No podemos perder esa oportunidad. No sé cuántas oportunidades el Señor ha dado en su vida. Para muchos puede ser que sea la única y última oportunidad que el Señor le dé, que no sabemos. No sabemos. No sé cuántas veces ha escuchado el llamado y lo hemos desaprovechado. Pero esta tarde yo le quiero decir que el Señor le hace esa invitación, así como se la hizo a este hombre. Ven, el Señor hace esa invitación, que nos acerquemos a Él, que nos alleguemos a Él, que permitamos que Él obre en nuestra vida. Y cuando nosotros tomamos, hermano, esa decisión, que es la única y mejor decisión que usted pueda tomar en su vida, las cosas son diferentes. ¿Y por qué le digo que las cosas son diferentes? Vea lo que dice en el versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. El Señor no le dijo: vete, eres sano, ya puedes ver. No le dijo eso. Le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Oiga bien, este hombre no era un creyente, no era un hijo de Dios. Pero lo que Dios ve en su corazón, le dice: tu fe te ha salvado. Y eso es lo que el Señor quiere, hermano. Que cuando nos acerquemos a Él, nos acerquemos con esa confianza, con esa fe, con esa seguridad, con esa certeza que no estamos solos. Con esa seguridad que seremos vencedores, porque Él ya fue un vencedor, porque Él venció en la cruz del Calvario y resucitó, dice, al tercer día. Ese es el éxito que Él tuvo. Muchos que se han autoproclamado profetas y dioses murieron y hasta ahí nomás llegó todo, no se volvió a saber de ellos. Pero al Dios que nosotros servimos, dice la palabra de Dios, que Él murió, pero al tercer día resucitó. Y eso nos hace vencedores juntamente con Él. Si nosotros estamos dispuestos a seguirle, a servirle, a entregar nuestra vida, a entregar nuestro corazón a Él. Quiero finalizar diciendo lo siguiente, que puede ser la única oportunidad que nosotros podamos tener, que usted pueda tener en este día, en este momento. Aprovéchela, tome la mejor decisión y sé que no se va a arrepentir. Vamos a orar, hermano. Señor, en este momento, Padre, venimos delante de ti con un corazón agradecido, dándote las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia para con cada uno de nosotros. Señor, tu palabra ha sido presentada. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda tocar el corazón, la vida, la mente de aquellos que la han escuchado y que puedan, Señor, de igual manera reconocer que necesitan de ti, que necesitan entregar tu corazón, que necesitan reconocer sus pecados y entregar sus vidas a ti. Te pedimos, Señor, que tú puedas darle esa oportunidad
de poder recibirte a ti en su corazón y en su vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén. Señor le bendiga.